de las mujeres en este país. Y mi reflexión primera fue, o sea que hace 60 años las mujeres no eran ciudadanas en este país. ¿Ya me viste, Marianita? No eran ciudadanas, no tenían capacidad. ¿Cuál era? Técnicamente ya eran ciudadanas, ¿no? Bien. Porque el voto se puso desde antes. Estas fueron las primeras elecciones en las que pudieron ya emitir un voto, ¿no? Pero antes no se les consideraba capaz de decidir. Exacto, eran un objeto. O sea, que nos suena atroz pensarlo así, pero en el momento en el que una persona no se le reconocen derechos dentro de una nación, es un objeto. Los esclavos no tenían derechos dentro de la nación, eran objetos. Grupos indígenas no tenían derechos dentro de la nación, entonces eran objetos, ¿no? Suena feo porque decimos, pues un objeto es una cosa, ¿no? Pero en este sentido, pues no se le reconocía a la mujer la capacidad de poder reflexionar, ¿no? Ahora sí tenía un rol dentro del Estado. Este rol antes de las elecciones de 1955, ¿cuál era? El ser jefa de familia, ¿no? El hombre, en teoría, porque tenemos que reflexionar que siempre tenemos estas visiones estáticas de lo que era antes y en realidad la vida era mucho más compleja, ¿no? Sí, claro. Pero imaginemos una mujer de clase media, la educaban para casarse, la educaban para pensar que iba a tener hijos, para pensar que ahí iba a encontrar su satisfacción y que además el estar casada le iba a dar un estatus dentro de la sociedad, ¿no? El hombre era el que le daba el estatus a la mujer, ella iba a cuidar a los hijos, los iba a educar y en teoría lo que el Estado esperaba de estas mujeres es que educara a sus hijos para amar a México, ¿no? Amar a México, ¿qué significa, no? Pues enseñarles las virtudes de Benito Juárez, las maravillas del Padre Hidalgo, a lo mejor otras cosas, ¿no? De eso. Pero la mayoría de las mujeres no eran de clase media, la mayoría de las mujeres eran indígenas o mestizas, vivían en los barrios o en las aldeas, en los pueblos, y la verdad, para estas mujeres la vida era estar sujeta a la voluntad del padre y después pasar a la voluntad del marido, y si se quedaban viudas jóvenes o el marido se pelaba por alguna razón, entonces tenían unas vidas espantosas. Lo peor de todo, ¿no? Es que eran las responsables de educar, sacar adelante a la familia si no había un hombre, y el Estado no les reconocía ningún derecho, ¿no? Casi necesitaban a un tutor que fuera un hombre que les diera validez frente al Estado para cualquier cuestión, ¿no? ¿Y el voto de las mujeres es resultado de una lucha, por así decirlo, de algún activismo, o fue una concesión del Estado por reflexión del propio Estado? Podríamos decir que es una concesión del PRI, ¿no? Una de sus bondades, ¿no? Una de las bondades que describiría del PRI. Las mujeres en Estados Unidos ya votaban desde el 20, en Inglaterra ya votaban desde principios del siglo. En estos dos países ya tienen 100 años y 80 años, más de 80 años, en donde las mujeres votan. Y en estos países las mujeres en realidad sí tenían la situación más dura, ¿no? Porque mientras en México una mujer sí podía heredar de su padre, sí podía conservar su apellido paterno, sí tenía una opción, y digo entrecomillada, de casarse o entrar al convento, y en el convento podía entrar al claustro o podía dedicarse a la educación o enfermeras. En los países anglosajones la mujer nunca tenía identidad, ¿no? Cuando se casaba dejaba de ser la señora Dolores Gómez y se convertía en la señora Federico Ágener, ¿no? Entonces no tenía ningún derecho, y a partir del siglo XIX las mujeres, las sufragistas de Estados Unidos y de Inglaterra empezaron a pelear por los derechos de la mujer. Pero esto se va a dar principalmente en mujeres cristianas, ¿no? O sea, que nos parecería muy irónico porque siempre pensamos en la derecha cristiana como la que está limitando el crecimiento, ¿no? Pero en estos países anglosajones eran los cuáqueros, ¿no? Un grupo de origen protestante que pensaba que el Espíritu Santo les habla directamente, ¿no? Entonces empiezan a luchar a favor de que la mujer tenga los mismos derechos del hombre, ¿no? Y uno de estos derechos es tener representación frente al Estado, ¿no? Entonces ellas sí empiezan a luchar por esto, y aquí en México hubo muchos movimientos, ¿no? De mujeres desde la Revolución. Aquí en Puebla sabemos de las hermanas Narváez, ¿no? O mujeres que apoyaban a Francisco I. Madero en su pugna por abolir la dictadura de don Porfirio Díaz, pero a final de cuentas no tenían representación y no se les daba, ¿no? A pesar de que ya en Inglaterra la primera mujer parlamentaria llegó a su escaño en 1919, aquí en México no teníamos esa cultura todavía de pensar que la mujer pudiera tener una voz dentro del Estado, ¿no? Entonces, sí había mujeres sufragistas. De hecho, aquí hay, por el teatro principal hay un parque, sí, y hay varias placas en donde están las mujeres sufragistas de Puebla, ¿no? Entonces, había mujeres que, apoyadas por el Estado mexicano. El Estado mexicano, ¿cómo funcionan las cosas, no? El Estado mexicano tiene una idea porque la toma de otros lugares. Sí. Consigue personas que están interesadas en esta idea o que ya estaban pugnando por esta idea, las incorpora dentro del Partido Revolucionario, les da voz, y a partir de esta voz les da el derecho que en teoría están luchando por, pero
está manipulado ya desde Qué el maravilla, Estado. qué inteligente el rey siempre para justificar Claro, sus, sí. sus decisiones. Y ¿sabes qué? A partir de este relato me queda claro que mucho de lo que se ha hecho en este país sobre los derechos de las mujeres o la igualdad entre géneros son más bien repercusiones de afuera. Sí. Como afuera ya en otros países ya se reivindicaron estos derechos, pues entonces como 20, 30 años después, ahí estamos reincorporando, ¿no? Claro. Y así creo que le hemos hecho con un montón de derechos y de igualdad de oportunidades para las mujeres. Me parece que seguimos esa misma línea en la historia. Un poquito. Mucho. Muchísimas gracias, Gracias a ti. Alfonso Gómez Rossi. ¿Dónde te podemos encontrar? En Twitter Fofi5 o mi correo es fofi-gómez-r@hotmail. Muchísimas gracias.